noches. Hoy estamos reunidos aquí para la segunda instancia de este ciclo que SUEO ha elaborado en este año en 4 módulos y se llama El peso de la cronicidad en el paciente con obesidad, en las personas que viven con obesidad. Estas personas tienen un peso que a veces es mayor o menor, y es esa carga que traen consigo desde el nacimiento, desde la infancia, desde la adolescencia. No saben. Cada uno tiene una historia que nos trae, que nos encontramos. Cada profesional de la salud se lo puede encontrar, o al tomar la presión, al llevarlo en una camilla, al trasladarlo, al darle un inyectable, al hacerle una ecografía. Entonces, en este ciclo queremos tratar determinados temas desde el punto de vista del paciente, podríamos decir, desde el punto de vista del interés del paciente. El paciente es el centro de este ciclo. Y en la primera instancia hablamos de la importancia de la relación de esa relación médico-paciente o profesional de la salud paciente, que va mucho más allá de la relación clásica, porque estamos con un paciente que vive con obesidad, vive con una enfermedad que es crónica, que es progresiva, que es de origen multifactorial y es recidivante. Entonces es un tratamiento crónico que hay que mantener, que hay que contener. Hemos hablado del dietario crónico, hemos hablado de la dificultad de mantener una dieta a largo plazo. Y hoy vamos a establecer un tema muy interesante, que es algo que también le pesa al paciente que tiene obesidad, y es el sedentarismo. A veces es difícil para ellos mismos salir del sedentarismo, y por eso hoy tenemos con nosotros a un gran compañero de esta casa, un gran amigo de esta casa, ya lo hemos tenido en varias oportunidades, que es el doctor Mateo Gamarra, y a unas amigas nuevas, que son las licenciadas en Educación Física, Valeria Bouzos y Celia Pérez. Les doy la bienvenida a todos y todas, a todo y todas, como les decía. Entonces, el doctor Mateo Gamarra nos va a hablar de la obesidad y la condición física. Este tema es como ir más allá, es hilar fino dentro de lo que es necesario como actividad física, la condición física. Bueno, le voy a dejar la palabra a él, pero antes de eso lo voy a presentar. Mateo Gamarra es conocido ya por todos, él es médico especialista en deporte, es muy conocido porque trabajó en la Comisión Honoraria de Salud Cardiovascular, además en distintos equipos de fútbol, que bueno, mejor no menciono por las dudas, y también trabaja en centros de salud privados de muy buena importancia. Entonces, en este momento te dejo a ti, Mateo, la palabra, y vamos a disfrutar con tu conferencia. Gracias. Hola, buenas. ¿Me escuchan bien? Comparto la pantalla, así empezamos y no perdemos el tiempo. ¿Ahí se ve bien? Bueno, mucho gusto. Mi nombre es Mateo Gamarra, soy médico deportólogo, especialista en medicina del deporte. Si bien ya vamos a ver que la especialidad podría llamarse especialista en la actividad física, pero bueno, los nombres vienen de hace tiempo. Ahí, para empezar, está mi contacto, un Instagram que hice hace poco, y mi contacto de LinkedIn para quedar en comunicación. Estas instancias creo que son importantes para conocernos entre los diferentes profesionales que estamos en el tema. Así que bueno, como estamos en una modalidad nueva, virtual, me pareció importante destacar las vías para comunicarnos, o por lo menos comunicarse conmigo. La presentación la vamos a dividir en 3 partes. Vamos a hablar primero de conceptos fundamentales de actividad física y salud. Después vamos a hablar más de condición física. Vamos a mirar la obesidad con la lupa de la condición física, pero también
mirar más allá de la obesidad, mirarnos a nosotros mismos con esa lupa. Ya lo van a entender. Y para el final, y bueno, tratar de bajar un poco más a la realidad la idea teórica. Bueno, vamos a ir tal vez un poco rápido al principio, son conceptos que ya pueden conocer o haber escuchado varias veces. Ahí puse, son 3 guías muy importantes: la guía uruguaya, guía de actividad física a moverse, las guías americanas del 2018 y las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud de actividad física. Bueno, como para empezar, siempre hablamos un poco de lo mismo, ¿no? El cambio de estilo de vida, el contexto de nuestra biología. A ver un segundo porque me está sonando. Ahí está. Bueno, decíamos el cambio de contexto de estilo de vida, ¿no? Una biología similar que ha evolucionado durante miles de años y bueno, y obviamente un contexto de vida totalmente diferente. Estrés en movimiento, estrés en reposo, poca alimentación, mucha actividad física, poca actividad física. Y eso hace, sumado a la longevidad que tenemos por suerte en aumento, que el poder del tiempo haga estragos con ese estilo de vida y que nos vaya generando un desacondicionamiento físico que supera el esperable desde el punto de vista biológico por el mero proceso de envejecimiento, ¿no? O sea, tenemos un desacondicionamiento físico por disfunción o por falta de estímulos funcionales, más allá del propio envejecimiento. Y eso sin entrar en el grupo de sobrepeso o obesidad, donde ese desacondicionamiento físico se hace, obviamente, límite y extremo. Entonces, por ahí empezamos a entender el enfoque desde la condición física. Tomar al grupo de obesidad como un extremo dentro de un continuo de desacondicionamiento físico que al día de hoy es más frecuente de lo que pensamos. Vamos a empezar por el final. Este es un programa de actividad física actual, ¿no? Moderno. Vean que incluye 3 niveles. Por un lado, disminuir el comportamiento sedentario. Por otro lado, aumentar los niveles de actividad física en lo que se pueda, sin importar mucho en qué sea, moverse en lo que podamos incluir en nuestra vida, y después el ejercicio físico como un ejercicio mucho más, como una actividad mucho más reglada con el objetivo de mejorar alguna de las capacidades físicas. La idea es entender esto al finalizar la presentación. No voy a entrar ahora, sino lo vamos a volver a repetir más adelante. Pero ahí nos empiezan a sonar conceptos, ¿no? Sedentario, activo, ejercicio físico. Y para nosotros a veces es todo medio que lo mismo, ¿no? Vemos desde el equipo de salud recomendaciones de camine media hora, cuando sabemos que desde la prescripción del ejercicio es absolutamente incompleta. Los profesionales de la salud muchas veces no tenemos muchos argumentos, no entendemos bien qué estamos recomendando a la hora de hablar de actividad física y ejercicio. Entonces, bueno, un poco bajar a tierra en el tiempo que tenemos, qué son estas ideas, y vamos a mirar eso desde la lupa de la condición física. Ya me van a entender. Bueno, esto es un copy-paste de las guías americanas, ¿no? Es una gráfica muy famosa, es de Lancet del 2016, pero se ha hecho famosa porque anduvo por todos lados, y lo que representa es el tiempo sentado en el eje vertical y el total de actividad física moderada y vigorosa en el eje horizontal, ¿no? Eso es en un día, qué tanto tiempo estamos sentados y qué tanto nos movemos. Pueden pensar el día de hoy, que ya son 19:51, pueden ver cuánto tiempo estiman que estuvieron sentados en el día de hoy. Mucho, poco, vean, poco, más o menos, mucho. ¿Y qué hicimos hoy de movimiento, ¿no? De actividad moderada y vigorosa? Recuerden que la actividad moderada es la que nos permite hablar, pero no de forma fluida, ¿no? Se dice que nos permite hablar, pero no cantar. Es la típica actividad, yo digo, de los mensajes de WhatsApp, de los audios de WhatsApp, cuando uno va hablando caminando y se le entrecorta el habla. Bueno, es una actividad moderada. Entonces fíjense
qué actividad moderada hicieron hoy, cuánto hicieron, mucho, poco, y dónde estamos en este lugar. Entonces, la ciencia empezó a estudiar. Bueno, las personas que están mucho tiempo sentadas tienen un riesgo de enfermedades cardiovasculares, tienen un riesgo de mortalidad por todas las causas aumentado, más allá de la actividad que hagan. Y ahí, bueno, cambió el paradigma. Antes nos ocupábamos de media hora por día de movernos y estaba todo bien. Ahora estamos mirando mucho más amplio el abanico de posibilidades, ¿no? Entonces, por un lado el sedentarismo y por otro lado la inactividad o actividad física. Y empezaron a diferenciarse dos conceptos. Y esto es muy importante a la hora de llevarlo a la práctica y vamos a ver por qué. Entonces, por un lado, comportamiento sedentario, por otro lado, si una persona es activa o no. Va a quedar más claro. La misma gráfica volvió a aparecer en las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Se transcribe el mismo trabajo. La misma gráfica en un trabajo que lo encontré hoy de mañana, que fue presentado ahora, creo que el 20 de mayo, que toma la base, la misma base, y le empieza a poner, lo empieza a contar en horas, ¿no? Es lo mismo, los minutos de actividad por día, pero menos de 5, ¿no? Menos de 5 minutos, de 5 a 29, de 30, estos son minutos de actividad moderada y vigorosa, y acá aparecen las horas de tiempo sentado. Entonces, en colores va representando el riesgo. Y vean que si una persona estuvo mucho tiempo sentada y se movió poco, bueno, obviamente va a caer en la zona más complicada, ¿no? Más roja de la pantalla, donde dice alto riesgo. ¿Ah? ¿Qué es el comportamiento sedentario? Y ahí un poco venía la introducción. Es cualquier comportamiento que tiene un gasto energético similar al del reposo. Se puede utilizar como un equivalente de el tiempo sentado, acostado o reclinado. Lo interesante de esto es que no entra dentro de la definición el tiempo parado. Cuando estamos de pie, si bien el gasto energético es similar a lo que es el comportamiento sedentario, vamos a tener un gasto menor a 1.5 MEP, o entre 1 y 1.5, bueno, se activan otras rutas fisiológicas que de alguna manera no generan tanto riesgo, ¿no? Y bueno, y acá un poco, siguiendo con la historia, ¿no? Esta historia que se centraba en muévase media hora por día y cómo el comportamiento sedentario nos fue llamando cada vez más la atención, puse un trabajo clásico del 2008, donde aparecen dos mediciones de acelerometría. Los acelerómetros son aparatos sensores de movimiento, ¿no? Nos permiten gráficas como esta, donde se identifica la intensidad de la actividad y las horas del día. Vean que acá aparece un sector de actividades intensas o vigorosas, actividades moderadas, livianas, y actividades sedentarias en el sector más de abajo. En el caso de la persona de arriba, que dice no sedentario e inactivo, vemos que tiene un montón de actividades en el día, no para quieto, pero esas actividades son en su mayoría livianas y prácticamente no llegan a ser moderadas. Entonces, esa persona se considera inactiva porque no alcanza las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud para su edad, ¿no? Para un adulto, vean que dice 30 años. Esas recomendaciones son los 150 minutos de actividad moderada semanales, o una combinación moderada-vigorosa, donde la actividad vigorosa se multiplica por 2. Y el de abajo es el típico, podría ser el más común, el típico trabajador sedentario, que está todo el día frente a la computadora, o en el estado que estamos nosotros ahora, o yo por lo menos, y sale y se va al gimnasio, o se va a correr, y hace 1 hora de actividad intensa. Vean que sale hasta de la pantalla el pico acá de la intensidad de la actividad. Esa persona tiene una alta carga de comportamiento sedentario, pero es activo, supera las recomendaciones, si se mantiene obviamente esta tendencia, de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, antes, en el viejo paradigma, este segundo paciente se llevaba todos los aplausos, cumplía con esa media hora de movimiento por día y estaba todo bien. Hoy se ve que tiene una carga de riesgo por el tiempo sentado, ¿no? Entonces, ¿cuál es la conclusión de esto? ¿Por qué?
para poder anular de alguna manera, o entre comillas, el tiempo sentado que estamos por día, necesitamos niveles de actividad física que nunca hacemos o que no mantenemos. Entonces, por eso la recomendación es menos sedentario y más activo. Es muy importante eso. Y la rama del sedentarismo siguió creciendo en su estudio, aparecieron un montón de investigaciones. En esta página está muy buena, aparece toda la parte de lo que es la nomenclatura del comportamiento sedentario y un montón de información. Y se destaca un poco la calidad, no solo la cantidad, sino la calidad. ¿En qué se gasta? ¿En qué utilizamos ese momento de tiempo o de comportamiento sedentario? ¿No? El tiempo de dormir obviamente no se cuenta dentro del comportamiento sedentario, pero es lo mismo el comportamiento sedentario que yo tengo en una reunión social con amigos o en el trabajo que el que estoy frente a una pantalla. Entonces, el tiempo pantalla se destaca dentro del comportamiento sedentario como el enemigo, ¿no? No quiere decir que no se puede hacer, pero hablando de frecuencia, obviamente genera muchos problemas, y se está viendo mucho también en edades tempranas, ¿no? El problema del tiempo pantalla. Bueno, y vean esto, estas son las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, cómo han evolucionado en el tiempo, ¿no? Las últimas guías que teníamos eran del 2010 y ahora salieron las del 2020, ¿no? Son las que aparecen acá. Las del 2010 no hablaban de comportamiento sedentario, ¿no? Hablaban que cambió de una guía a la otra. Estas incluyen algunos estados particulares como el embarazo, algunas enfermedades crónicas, incluyen dentro de la importancia como tipo de ejercicio el equilibrio, hablan del sedentarismo, del comportamiento sedentario, y cambian que los estímulos tenían que ser de al menos 10 minutos por cualquier estímulo de movimiento suma, ¿no? Esos son un poco los cambios. ¿Y qué dicen las guías? Dividen entre jóvenes y adultos, ¿no? Para los adultos los famosos 150 minutos, que siempre subrayo es al menos 150 minutos, idealmente, ¿no? Al menos entre 150 y 300 minutos de actividad moderada vigorosa, semanal. Obviamente la actividad vigorosa multiplica por 2, pero más allá de meternos en los detalles, que esto lo pueden leer, la idea es transmitir lo conceptual, ¿no? De que las guías miran el sedentarismo también, o el comportamiento sedentario, y que año a año han ido modificándose, porque también nuestro estilo de vida continúa en un proceso de cambio que nos ha hecho muchas veces ajustar todavía más a la hora de llamar la atención de la población. Y vean cómo aparece limitar el tiempo dedicado a actividades sedentarias, cambiarlo por actividades leves. Una actividad leve, pararse, ¿no? Ir a buscar agua, estoy en la computadora, levantarme a buscar agua o al baño, ya es fraccionar una actividad sedentaria. Entonces esas actividades que antes no se pensaban, que no existían, que no formaban parte de una recomendación, hoy son fundamentales. Y vamos a ver cómo, cuando volvamos al inicio, a la diapositiva del inicio, cómo eso nos va a permitir herramientas para todos los pacientes y mucho más posibilidades a la hora de recomendar. Para los niños o jóvenes de 5 a 17 años, se busca 60 minutos por día de actividad moderada vigorosa, ¿no? Ahí se habla de actividad fundamentalmente aeróbica. Vamos ahora, más adelante, a ver un poco qué quiere decir cada cosa. Y se destaca ya hace tiempo en las recomendaciones la importancia de la fuerza, ¿no? De las actividades de fuerza que son determinantes también en la salud. Entonces, acá yo puse, ¿es el sedentarismo la enfermedad? ¿No? Nosotros generalmente hablamos de sedentarismo, ¿no? Primero que técnicamente el sedentarismo no tiene hoy una definición, por eso se habla de comportamiento sedentario. Se está estudiando y se está discutiendo, y el límite entre sedentarismo estaría entre 6 y 8 horas de tiempo sentado, ¿no? O sea, más de 6 a 8 horas de tiempo sentado. En esa franja estaría el límite.
La encuesta nacional de factores de riesgo de Uruguay puso el límite en 7 horas sentado por día, si no me equivoco. Entonces, por eso se habla de comportamiento sedentario, o es más correcto hablar de comportamiento sedentario. Pero en general confundimos, decimos, bueno, actividad física, ejercicio físico, sedentarismo. Entonces, si el que se mueve hace deporte, el que no se mueve es sedentario. Y tenemos que, el equipo de salud no puede hablar así. Los tomadores de decisiones no pueden hablar así. Nosotros tenemos que tener claro que actividad física es movimiento humano, que dentro de actividad física incluimos todos los movimientos del andar diario, que todas las personas hacemos actividad física, en mayor o menor medida. Y que dentro de ese grupo de actividad física nosotros podemos ordenarla con objetivos, ¿no? El deporte es cuando lo ordenamos con un objetivo competitivo, ¿no? En un contexto de reglas. El ejercicio físico es cuando lo ordenamos con un objetivo de mejorar la condición física. Opa, aparece la palabra condición física, ¿no? El comportamiento sedentario, ya lo hablamos, ¿no? Se puede relacionar con el tiempo sentado, acostado, reclinado, ¿no? Sobre todo cuando es de mala calidad con el tiempo pantalla. Y después, las actividades livianas son fundamentales. Entonces, todo el continuo de actividad física es importante, ¿no? Disminuir o fraccionar el tiempo sentado. Miren acá, ¿no? Dentro de los equivalentes metabólicos, de menor a 1,5. Ahí dice 0, debería decir 1 capaz. Bueno, las actividades sedentarias entre 1 y 1,5. Las tenemos que disminuir o fraccionar, sobre todo las de mala calidad. ¿Cómo la vamos a fraccionar? Con actividades muy intensas y en general vamos a pasar a actividades leves, por lo menos pararnos y buscar aire. O sea que las actividades leves nos sirven, son fundamentales. ¿Para qué? Y para cortar o fraccionar el comportamiento sedentario. Y las actividades un poco más, de 3 a 6 meses, son moderadas. Y esas actividades nos sirven, obvio que nos sirven, porque ahí ya empezamos a lograr que nuestra capacidad cardiorrespiratoria esté más exigida y que eso nos permita un proceso de acondicionamiento físico o, mirándolo del otro lado, por lo menos no disminuir el proceso de desacondicionamiento físico. ¿Y las actividades intensas nos sirven? ¿Son riesgosas? No, son importantes también. Entonces, todo el continuo de movimiento nos interesa. Cambiamos el paradigma. No es más media hora de movimiento por día. El día tiene 24 horas, dormimos 7, 8, bueno, en el resto podemos actuar. Podemos actuar a favor de nuestro estilo de vida. O sea que el sedentarismo como enfermedad, y bueno, es verdad, pero nos quedamos cortos. Y acá en Uruguay, ¿qué pasó con el tiempo? Bueno, la encuesta nacional de factores de riesgo, primera y segunda, bajó la inactividad física y aumentó el sedentarismo, más o menos un 7% cada uno. O sea que los uruguayos del 2006 al 2013 somos un poco más activos y somos un poco más sedentarios. Y un poco se entiende porque era el viejo paradigma. Vamos a movernos media hora, entonces lográbamos las recomendaciones, pero nadie nos decía nada del tiempo sentado, entonces estábamos todos los días sentados. Bueno, un poco eso era rápidamente lo que quería hablar de la base, de las claves de actividad física y salud. Vamos a meternos ahora un poco a hablar de lo que es la condición física, que para mí me apasiona, me parece que es el centro cuando nosotros tenemos que hablar de salud. No podemos pasar por alto lo que es condición física. El equipo de salud todo tiene que entender la importancia de la condición física. Vamos a ver un poco. Y acá me voy tal vez de lo académico ideal y quiero ser práctico. Voy a simplificar un poco. El concepto de salud, todos lo tenemos claro, un concepto integral, biopsicosocial, fundamental mirarlo así. Obviamente no podemos mirar el bio solo. Es un concepto que podemos discutir. No quiero entrar en eso, pero obviamente está determinado, afectado por el estilo de vida, el ambiente, la parte genética, la asistencia sanitaria que tenemos, ¿no? Básicamente, si nosotros, bueno, vamos a tener una buena salud, o nos centramos sobre todo en lo físico, en lo biológico, bueno, movernos. La parte alimentaria es clave, dentro de la parte alimentaria podemos incluir no entrar en hábitos tóxicos. La parte de descanso, fundamental, el control del diestrés o del estrés negativo, fundamental, y la parte comunidad, porque nosotros somos seres sociales, ¿no? Entonces, a partir de ahí podemos, bueno, más o menos entiendo lo que quiere decir la salud, y esa es un poco mi idea. Si nos centramos en la parte bio, ¿no? La condición física es fundamental. Y vamos a ver un poco por qué. No es un enfoque que le demos desde el equipo médico.
médico en general, no hablamos mucho de condición física, ¿no? Condición física quiere decir, es fitness en inglés, ¿no? Suena más top. Pero bueno, a veces es fit y hablamos de fitness, pero no es la idea entrar en ese mundo del Instagram, sino aprender a ver la realidad con otra lupa. A ver si les gusta la idea. ¿Qué es la condición física? Y bueno, si yo lo tengo que definir, es la capacidad para hacer actividad física. Ahí dice conjunto de funciones que permiten los movimientos en el ser humano, capacidad o potencial físico de una persona, y si la tenemos que definir para el alto rendimiento, no es lo mismo que si la tenemos que definir para la salud. Entonces, yo quiero hablar de condición física para la salud, ¿no? Entonces, eso es fitness, eso es physical fitness. Y es esa capacidad de hacer las actividades cotidianas con energía, con sentirse bien. ¿Y qué se necesita para eso? ¿Qué necesita una persona? Entonces, ahí uno, pensando por el sentido común y sin entrar en la letra chica, ¿qué capacidades necesito para funcionar, para mi vida diaria, para poder cargar una garrafa, para poder ir al supermercado, para subir las escaleras, para vestirme, para calzarme? Que muchas veces calzarse es un problema en los pacientes. Fíjense de lo que estamos hablando. Si yo quiero andar en bicicleta, ¿qué bicicleta voy a elegir? Y depende para qué. Si necesito una bicicleta para hacer ruta y andar a velocidad, o si quiero pasear por la playa, por la rambla, ¿no? Y bueno, en las capacidades físicas pasa lo mismo. Si tengo que elegir al revés, el que va arriba de la bicicleta, ¿qué capacidades físicas tendría que tener? Y bueno, por lo menos tendría que tener fuerza, y por lo menos tendría que tener una capacidad aeróbica, tener aire, ¿no? Tomar aire, hacer que su sangre circule, que llegue a los tejidos, que los oxigene bien, que lleve nutrientes al músculo para generar energía. Entonces, bueno, miremos la condición física. Entonces, mirando desde lo macro y tal vez con un objetivo teórico, de la parte como de transmitir más lo conceptual, podemos ver, fíjense, qué características son importantes para que una persona se mueva en su vida diaria. La parte motora, hablando sobre todo de lo neuromotor, es fundamental. Lo morfológico, y ahí aparece, de repente lo centramos más en la parte de obesidad, ¿no? Lo morfológico, la obesidad tiene mucho que ver. Muy bien. Lo muscular es muy importante. La parte metabólica, ni que hablar. ¿Cómo van a generarse esos sustratos energéticos para que el músculo funcione? Lo cardiorrespiratorio, cómo ese músculo va a recibir el oxígeno para funcionar, cómo se logra las adaptaciones en un momento de actividad física y cuando aumenta la intensidad. Entonces ahí nosotros podemos entender, estudiando la fisiología de la actividad física, que nuestro cuerpo busca el equilibrio, busca la homeostasis, busca acomodarse frente a un contexto diferente, que ya no es el reposo y es el movimiento. Y cuando tenemos una enfermedad, esa fisiología va a tener que adaptarse a un equilibrio en ese contexto de enfermedad, ¿no? Entonces, ahí empezamos un poco, y me voy, tal vez viajo un poco, pero entendemos más el todo. Hay una parte motora, hay una parte neuroendocrina, hay un equilibrio. Fíjense que ahí, cuando hablemos de obesidad, se pone buena la cosa, porque empezamos a mirar ángulos que capaz que no estábamos mirando mucho. Fíjense estos componentes, se pueden podemos encontrar, para definir cada uno de esos componentes teóricos, capacidades físicas. ¿Qué son las capacidades físicas? Nosotros las podemos evaluar, ya podemos llevarlas a la práctica, ¿no? Entonces, la parte morfológica aparece la composición corporal, aparece la flexibilidad, que son capacidades capaz que nos suenan más, ¿no? Cómo está compuesto ese peso de la persona, cómo se mueven esas articulaciones, qué rango articular tienen. La parte muscular, la fuerza, fundamental, fuerza máxima, fuerza de resistencia, podemos incorporar algunas otras. En la parte motora aparece de vuelta la flexibilidad, que tiene un componente neuro también, el equilibrio, la coordinación, ¿no? Vean ahí la agilidad y la velocidad también podrían entrar en este grupo. En lo cardiorrespiratorio, la famosa y querida resistencia aeróbica o cardiorrespiratoria, ¿no? El consumo máximo de oxígeno. Y bueno, y en la parte metabólica, si bien no está dentro de las capacidades físicas, también lo podemos evaluar. Podemos ver el metabolismo de los glúcidos, de los lípidos, los niveles de cortisol. Entonces podemos tener una visión más
de condición física. La condición física y su relación con la salud, no tengo ni que entrar en esto. Se discute si es una relación directa, o sea, si la actividad física logra beneficios en la salud a través de la condición física o no. En realidad no quiero ni entrar en esto porque es mirar la letra chica. Lo importante es que tal vez podemos generar movimientos que no modifiquen significativamente nuestra condición física, es decir, que tal vez en una evaluación física no los encontramos el efecto, pero que a largo plazo, con el poder del tiempo, les aseguro que cualquier actividad que nosotros subestimamos se transforma en significativa para mantener la condición física o para evitar, mirándolo del lado negativo, el desacondicionamiento físico. Condición física y capacidades, fundamental esto, fundamental a la hora de prescribir ejercicio. ¿A qué apuntamos? ¿No? Nosotros decimos al paciente camine, ¿qué le estamos proponiendo? Entonces, las capacidades físicas fundamentales con objetivo de salud son las que están en naranja, sobre todo, cardiorrespiratoria o aeróbica, fuerza, composición corporal y flexibilidad. Equilibrio, coordinación son determinantes y cada vez más aparecen ahora en las recomendaciones, pero van aumentando su significancia en el proceso de envejecimiento. Y bueno, la velocidad también aparece en las últimas guías y es, en parte, tiene una relación con la fuerza, con la agilidad y con la parte neuro. Vean ahí lo que hablamos recién, lo miramos del lado cardiorrespiratorio, lo miramos del lado muscular, lo miramos del lado morfológico, lo miramos del lado motor y también desde lo metabólico. Volviendo a la definición de condición física, y esto lo digo yo, es la capacidad y la eficiencia para realizar una actividad física determinada. Y pongo eficiencia porque no es lo mismo cumplir con determinado objetivo cuando nuestra carga interna es diferente. Nosotros dos personas podemos cumplir una actividad con una carga interna, con un estrés, y en el buen sentido, diferente. Eso se llama carga alostática. Ahí aparece un componente motor y neuroendócrino. Y depende de las capacidades físicas, obviamente la condición física ya lo vimos, las capacidades físicas más importantes para la salud, y esas capacidades físicas dependen de la parte genética, del estilo de vida, de las patologías, de las cualidades psíquicas, ni que hablar, y de muchos otros factores que no vienen al caso en este momento. Y vean acá qué pasa, repetimos la misma diapositiva, pero en vez de condición física le cambiamos y le ponemos obesidad. Y entendemos la obesidad como un estado, o como llegar a un límite, a un exceso, a un extremo de desacondicionamiento físico. Entonces miremos la obesidad desde lo motor, desde lo neuromotor. Va a ser mucho más complicado mover el cuerpo. El centro de gravedad va a estar más complicado. La inestabilidad y la reacción neuromotora va a ser difícil. A nivel morfológico, la flexibilidad va a estar afectada, ¿no? La movilidad de esas articulaciones se complica, ¿no? Lo morfológico influye, obviamente. ¿Dónde está ubicada esa adiposidad? ¿Cómo tenemos que trasladar ese exceso de peso adiposo? La parte muscular, clave. Y acá me quiero detener 2 segundos en lo que es el control motor, ¿no? Por un lado, los músculos tratan de sostener un peso excesivo. Entonces, en esa base del movimiento, que yo estoy en cierta estabilidad, busco un movimiento que me genere inestabilidad y hay una acción neuromuscular que controla el movimiento, obviamente eso va a estar sumamente afectado. Y ni lo miramos. El equipo de salud capaz que me está mirando como, ¿qué está hablando este tipo? Entonces, fíjense la mirada cómo empieza a cambiar. La parte muscular es fundamental, la fuerza es determinante, porque no voy a pedir a un tipo que traslade el cuerpo si no puede controlar el movimiento. En lo metabólico, no es mi área, pero obviamente es determinante. Y a nivel cardiorrespiratorio, obviamente, porque el motor que yo tengo para trasladar ese chasis aumentado es el mismo, y empieza a generar desestímulos, porque al tener complicaciones para moverme desde el punto de vista motor, morfológico, muscular, y obviamente mi capacidad cardiorrespiratoria va a disminuir. Hay estudios que hablan en personas veteranas de la velocidad de caminata como un riesgo de mortalidad, como, ¿no? Los que caminan más lento se mueren más, y obviamente, y
todo esto no pasa de un día para el otro. Vean ahí cómo podemos evaluar desde el punto de vista del práctico cada una de estas capacidades, cada uno de estos componentes de la condición física. Y miren los factores de riesgo de las enfermedades no transmisibles, ¿no? La parte por lo menos modificable, sin entrar en el consumo de tabaco y alcohol, sedentarismo y inactividad física, la mala alimentación, que obviamente tiene un contrapeso determinante a la hora de ese acondicionamiento físico o de la inactividad física y el sedentarismo, sobrepeso y obesidad, hipertensión, que también está absolutamente relacionado con el desacondicionamiento físico, la hiperglicemia, la hipercolesterolemia, ¿no? Ni que hablar que si será importante la condición física o la actividad física en esto. Y a veces nos olvidamos. Y lo mismo con el concepto de salud. Pasemos a la obesidad, ¿no? Y voy a apurar porque me queda poco tiempo. No sé cuánto me queda. Bueno, miremos la obesidad desde el concepto de salud. Desde la parte de actividad física es sumamente complicado. La alimentación, ni que hablar. En la parte de descanso no vamos a descubrir nada, los problemas para dormir, desde el colchón hasta las apneas del sueño. La parte de control de estrés o de la carga alostática, obviamente el cuerpo, la maquinaria, la condición física está exigida, está logrando la homeostasis o algo parecido, con una carga una exigencia alostática tremenda. Y bueno, y la parte de comunidad que un poco escapa de mi área de lo bio, pero que obviamente tiene un montón de repercusión. Entonces, no quiero centrar la obesidad en lo bio. Yo sé que es un tema multifactorial, biopsicosocial, lo tengo bien claro, pero lo que quiero destacar es la importancia de lo bio en lo otro, y lo que quiero destacar es nosotros, no la obesidad, yo no soy obeso, nosotros mismos, ¿qué hacemos en nuestro proceso de acondicionamiento? Porque más allá de la obesidad, hay un proceso de desacondicionamiento que vivimos todos, y ahora vamos a ver un poco más. En la obesidad, cuando pasamos a los números reales, nos ponemos a llorar, ¿no? Cómo van aumentando eso, acompañando ese desacondicionamiento físico que se da con la edad, va aumentando la obesidad porque el poder del tiempo es indiscutible. Y en este ciclo, ¿cómo lo cortamos? ¿Cómo actuamos? No voy a entrar en esto, pero podemos actuar desde lo individual hasta lo general, ¿no? Hay medidas que podemos tomar a multinivel, obviamente. Y pensemos el problema centrándonos en cómo empezamos. Tratar de sumar minutos de actividad física leve para al menos fraccionar o disminuir el comportamiento sedentario, el tiempo sentado, evitar ese tiempo sentado innecesario absolutamente frente a una pantalla, o al menos, cuando lo hacemos, que sea en el mejor contexto, eventual, algo que no sea algo frecuente. Más activo, cualquier moneda sirve, cualquier minuto de movimiento suma, y obviamente tratar de alcanzar las recomendaciones, al menos alcanzar las recomendaciones. Y destacar la importancia del ejercicio físico. Obviamente que tengo claro que hay un montón de gente que no llega al ejercicio físico, bueno, lo podemos tratar por lo menos de que bajarle el sedentarismo. Y gente que no llega a las recomendaciones, bueno, por lo menos que se aproxime. Y gente que llega a las recomendaciones, y bueno, que si puede, que suma un poco más. Entonces, ahí está la base de esto. Entender que no hay recetas únicas, y que cada persona necesita un acompañamiento en este proceso. Un tipo con obesidad, lo mandan al gimnasio, poniéndose una remera fosforescente, entrar a un lugar donde está todo el mundo acondicionado y hace las cosas bien, y él lo hace mal, obviamente no le va a gustar. A mí no me gusta ir a una clase de baile, soy horrible bailando. Entonces, ¿cómo adaptar eso? ¿Qué estamos haciendo para adaptar eso? ¿Hay programas? ¿Hay una necesidad que está satisfecha? Esto hay que hablar, ¿no? Si este ejemplo me mata siempre, ¿por qué cuando subimos las escaleras mecánicas nos quedamos quietos y no subimos? Y ni que hablar cuando hay una escalera mecánica al lado de una común, ¿no? Ni siquiera. Entonces, eso es lo que hay que cambiar, porque si no estamos todos desacondicionados. Y tenemos 24 horas en tiempo libre, transporte, ocupación o el hogar. Y me voy, ya se me terminó el tiempo. Entonces, el modelo ecológico mira, este esquema permite mirar la realidad desde un lugar multifactorial. Y vaya si tenemos para hacer. En esto importa la familia, importan los centros educativos, importa la infraestructura, importa fundamental los medios de comunicación. Y ahora salió, porque sabían que yo tenía que dar esta presentación, la ISPA,
hizo estas presentaciones. Y miren esto, 8 inversiones para la actividad física, enfoque escolar integral. Obviamente, tenemos que formar a nuestros niños y hacer algo para que tengan una cultura del movimiento. El otro día escuchaba a Gastón Giosia hablando en la radio, Gastón Giosia, ídolo, y hablaba de analfabetismo en físico, ¿no? O sea que la pérdida de momentos sensibles para aprender destrezas, que después eso termina generando una falta de movimiento en edades más adultas y obviamente todo lo que eso conlleva. La importancia del transporte activo, generar infraestructura, diseño urbano activo, profesionales de la salud, el equipo de salud. Muchas veces estamos de espalda a esto, estamos mirando lo chiquito, hay que mirar lo grande. Esto es un tema de estilo de vida, ¿no? Y ya está estudiado. La parte de los medios de comunicación, de transmitir el mensaje, de cambiar la cabeza, deporte y recreación para todos, lugar de trabajo, programas abiertos a la comunidad, vaya que esto tiene importancia. Y no me olvido del desarrollo cognitivo, porque en ese proceso de desacondicionamiento físico, y si nos comparamos con el hombre prehistórico, nosotros ocupamos un montón de tiempo en desarrollar nuestro mate, ¿no? nuestra materia gris, y eso vale mucho, ¿no? No hablo del movimiento todo el tiempo y olvidarnos de esto, sino de incorporar en el estilo de vida que tenemos algunos cambios. Bueno, acá es la última, terminamos. Miremos la realidad por este lado, miremos a nosotros mismos por este lado. Lo vimos en la obesidad, mirémonos nosotros. Y voy a hacer el ejercicio para mirarme a mí, para que me entiendan. Desde lo motor, ¿no? Lo que es neuromotor. Equilibrio, coordinación, velocidad. Estoy malísimo. Equilibrio y coordinación me cuestan un montón. Desde lo morfológico, tengo un déficit de flexibilidad. Desde lo muscular, ando bien. Lo cardiorrespiratorio, ando bien. Lo metabólico, ando bien. ¿Y qué me pasa? Y si pasa el tiempo y mantengo ese déficit de flexibilidad, voy a generar una disfunción. Entonces, así con todas las personas, no solo con los obesos podemos analizar. Bueno, muchas gracias. Ahí están de nuevo mis vías de comunicación. Quedo a disposición y bueno, y ha sido un placer. Bueno, Mateo, esto ha sido excelente. Como siempre, nos entusiasma venir a tus conferencias porque es excelente la presentación, fácil. Yo te diré que invité a mis pacientes y a público general que escucharan esto porque les iba a interesar mucho, porque está muy bien escrito, muy bien explicitado, muy bien descrito. Me interesó muchísimo la presentación, como el punto de vista de la condición motora y cómo la condición física desde todo punto de vista en el organismo y cómo actúa en los pacientes que viven con obesidad. Justamente es toda la vida, la mostraste en forma integral lo que sucede en ellos. Bueno, dejamos para el final las preguntas que hayan de los asistentes. Y luego, ahora mismo, vamos a pasar a presentar a Valeria Bouzos Menéndez, lo mismo que a Celia Pérez Arce. Las ven juntas, ambas son licenciadas en Educación Física, tienen un desempeño laboral en la Secretaría Nacional de Deporte, Valeria, en el Consejo de Educación Inicial y Primaria. Está trabajando en el programa Obesidad y Estrés en el Hospital Policial y en el programa SER, atendiendo la obesidad y el sobrepeso, en la Casa Gardel, que es un centro de rehabilitación, también el Instituto de Reumatología. Luego Cecilia, también licenciada en Educación Física, técnica en natación. Mirá, Mateo, acá tenemos que engloba muchos movimientos, está bien, está bien. Y trabaja en la Secretaría Nacional de Deporte de la Intendencia. Tiene experiencia también en el Consejo de Educación Inicial y Primaria, en el complejo SACUDE de la Intendencia de Montevideo, el programa SER, atendiendo la obesidad y el sobrepeso en el Centro de Rehabilitación Casa de Gardel, Instituto Nacional de Reumatología. Bueno, me parece muy
entusiasmante tener a dos licenciadas en Educación Física que trabajan conjuntamente y que nos van a presentar este tema, ¿no? Cómo es posible sacar del sedentarismo, cómo es posible que este paciente, esta persona que vive en una condición sedentaria, como nos decía el doctor Gamarra, cómo podemos estimular, cómo le podemos atraer para que comience a iniciar con las actividades físicas. Bueno, encantada, entonces les dejo a ustedes la palabra. Bueno, buenas noches para todos. Vamos a intentar acá compartir la pantalla para empezar nuestra presentación. Bueno, como dijimos, mi nombre es Celia y Valeria, la otra profe, y sí, trabajamos en el Centro de Rehabilitación Casa de Gardel, en este programa SER, junto a nutricionistas, asistentes sociales, enfermeras y otros. En realidad el equipo está formado por psicólogos, asistencia social, nutricionistas, nosotras, médicos y enfermera, y además en el centro trabajan fisioterapeutas y terapistas ocupacionales que también nos ayudan en la tarea cuando lo necesitamos, ¿sí? Bueno, ¿por qué empezar con una pregunta? Porque es fácil salir del sedentarismo, que fue un poco lo que nos plantearon, y bueno, la idea es que nosotros creemos que sí que es posible construir un camino para salir de ese sedentarismo, ¿sí? Nos centramos un poco en el tema del sedentarismo para arrancar como una condición unificadora de la población con la que estamos trabajando, y como explicaba también Mateo antes, la población uruguaya está gran parte en este estado de situación sedentaria. Y bueno, entonces queríamos también marcar la diferencia con la obesidad, y las preguntas que se nos surgían decían, si solo las personas con obesidad son sedentarias. Y bueno, acá tenemos una imagen que bueno, representa un poco eso, de ver que hay gente que es delgada, pero está en una actitud sumamente sedentaria, ¿sí? Y por ser delgados, si los observamos, no se ven sanos, ¿ah? La otra pregunta es si todas las personas con obesidad son sedentarias. Ahí acá tenemos otra imagen, donde hay personas que si las miramos, por ahí el índice de masa corporal determina que sí, que están en sobrepeso, en obesidad, pero, por ejemplo, la chica más jovencita que está de musculosa verde es campeona de lanzamiento de bala en Chile. Hay, bueno, un luchador de sumo que también es muy famoso, y una chica que hace yoga, que si las miramos, por ahí no nos transmiten o la imagen que transmiten no es de personas, si las comparamos con otros sanas, pero en realidad son personas sumamente activas y que tienen una calidad de vida, por ahí como Mateo explicaba, unas condiciones físicas, capacidades, fuerza, flexibilidad sumamente desarrolladas, ¿ah? Entonces, pero más allá de lo estético, se las ve que son sumamente activas. Y bueno, y también sedentarismo ahí como despertador, nosotros lo tenemos como, Mateo también lo explicaba, como despertador de esas enfermedades no transmisibles. Acá les ponemos un poquito la definición, ¿sí? Enfermedades crónicas, de larga duración, generalmente de progresión lenta, que acompañadas de este sedentarismo se desarrollan mucho más rápido y se sostienen en el tiempo al no cambiar actitudes, ¿no? Las enfermedades cardiovasculares en Uruguay están totalmente elevadas. Ahora está con el tema de la pandemia, un poco como que se quedaron medias escondidas, pero en realidad las enfermedades cardiovasculares y respiratorias crónicas están muy, el cáncer y la diabetes están como en un nivel muy alto en nuestro país. Otro aspecto es que si a ese sedentarismo le sumamos la obesidad, ¿sí? Y la ponemos a la obesidad como una situación discapacitante, porque personas obesas, si vemos la definición de discapacidad, como las personas que incluyen aquellas que con deficiencias físicas, mentales, intelectuales, sensoriales a largo plazo, que les cuesta interactuar con la realidad que los rodea, ¿sí? Si nos ponemos a pensar un poco en el tema de la obesidad, es sumamente discapacitante. Generalmente es permanente, dificulta la socialización, el vínculo con otros, las actividades de la vida diaria. La obesidad pasa a ser una situación de discapacidad en los casos más complicados. Y bueno, si le sumamos sedentarismo y obesidad, es un problema.
y acá tenemos un poco, pongámonos a pensar nosotros en este último año o en alguien que nosotros conozcamos y veamos si lo que explicábamos de ser sedentarios. Hemos aumentado el peso graso, hemos perdido masa muscular, hemos tenido las capacidades disminuidas, nuestros huesos como están, los desajustes metabólicos, el sistema inmunológico como está, la masa muscular, bueno, lo dijimos, la mala circulación, debilitamiento, desequilibrio. No seremos, como decíamos, más sedentarios de lo que creemos, y si a eso le sumamos 10, 20, 30 kilos más encima. Pongámonos a pensar en nosotros mismos con esos 10 kilos más. Y las consecuencias de eso, dificultades para dormir, para respirar, para conciliar el sueño, dolor, depresión, ansiedad, dependencia física, deficiencias en la expresión, en la concentración, los vínculos, ¿sí? Pensemos en personas que todo su entorno está complicado. Entonces, si le sumamos estas dos cosas, es un problema grande. Y bueno, nosotros como vemos, creemos que hay un camino posible para eso, ¿sí? Entonces el sedentarismo en personas con obesidad sí es una condición discapacitante que favorece esas comorbilidades que hablábamos, el deterioro funcional, la falta de autonomía, la socialización. Son personas que realmente hace años que vienen en esta situación, que viven en un contexto social. Nosotros en el caso nuestro trabajamos en un centro que depende de ACE, ¿sí? Entonces el contexto social generalmente es desfavorable, el nivel cultural, el nivel económico, familiar, ¿sí? Les cuesta trascender y poder salir tan fácilmente como que si un médico les dice salga a caminar, controle la dieta, cuando por ahí la dieta que pueden tener ni siquiera la pueden controlar demasiado. Y salir a caminar es bastante dificultoso. Y bueno, la imagen que se ve ahí al costadito es una película que se llama Wall-E. Si alguno no la vio, está bueno verlo, esos muñequitos ahí en rojo. Si la quieren ver, préstenle atención y van a ver un poco lo que estábamos hablando. Y si realmente nosotros consideramos que el camino para salir de este sedentarismo y de este círculo que es, en este caso, con las personas que nosotros trabajamos, que es la obesidad, y hay un camino que se puede construir, y bueno, y con Valeria y con el equipo que trabajamos en Casa Gardel, estamos en ese proceso de aprendizaje constante y que se construye, y bueno, Valeria les va a explicar un poquito ahora cómo viene la propuesta. Bueno, buenas noches. Este caminar juntos empieza con una experiencia que cualquier profe de educación física puede tener en una plaza de deporte, que es encontrarnos con personas con comorbilidades de todos los tipos, muchas veces con un sobrepeso que va increciendo, que va aumentando, y que cuando uno intenta avanzar se encuentra con que no hay diálogo con un nutricionista, o nunca fueron a un nutricionista, el médico solo los manda a caminar, pero en realidad a ellos se les presentan otro montón de cosas como dolores, inflamaciones, cosas que interrumpen el camino. Entonces lo que nosotros primero tenemos que entender es que para iniciar un camino que saque a una persona con obesidad de esa situación de sedentarismo, requiere un compromiso. Y requiere un compromiso de las instituciones, requiere un compromiso de los profesionales, fundamentalmente los que derivan, que la mayoría son médicos, y de la persona que quiere salir de esa situación, básicamente, ¿no? Entonces es un compromiso que es fundamental. Si una de esas partes falla, nosotros tenemos que ser conscientes que le estamos proponiendo un camino que en el mejor de los casos puede ser parcial, que se interrumpa de forma parcial, pero en la mayoría de los casos no hay una salida muy positiva y muy alentadora con cómo se están manejando las cosas. De esta forma y con esta realidad de la que partimos, la mayoría de los profes de educación física y tal vez muchos profesionales que trabajamos por separado, empezamos a entender que había que elaborar una estructura, porque todos entendemos que la obesidad, que el sedentarismo son multifactoriales, pero en el momento de atender se atiende de forma segmentaria, parcial. Lo atiende la nutricionista, lo atiende el profesor de educación física, lo atiende el médico, pero en el momento de decir, bueno, ¿qué pasa con todo esto? La multifactorialidad y el abordaje integral no existe. Y ahí es cuando nosotros empezamos a decir, bueno, ¿qué pasa si
creamos un espacio para gente en condición socioeconómica vulnerable, que como dice Celia, muchas veces tenemos que ajustarnos a una dieta sabiendo que tenemos arroz, fideo y pan. Y que el barrio donde vivimos no permite salir a caminar muy seguido de forma segura. Y que el entorno familiar no reconoce el valor de la calidad de vida y de la salud. Entonces se dan muchos factores. No es tan fácil decir hay que ponerse en movimiento. Entonces, bueno, entendemos que el abordaje integral es fundamental y que es de construcción conjunta. Uno no viene de afuera a intervenir a un ser humano, uno construye junto con ese ser humano, ¿sí? La elección de la actividad y el no sedentarismo tiene que ser una respuesta posible, accesible y de construcción conjunta y continua. Y ahí estamos hablándole a todas las partes. Es una elección, tiene que ser una elección el punto de partida, ¿sí? Después es importante, como decía Mateo, que estemos contenidos dentro de una grupalidad, pero contemplar y estar atentos a esa individualidad. ¿Por qué la grupalidad? Porque somos seres gregarios. Somos seres que estamos condicionados por la sociedad, por la familia, por las instituciones, por la visión que tienen los profesionales sobre nuestra situación muchas veces, ¿sí? Que son los que nos ayudan a entender muchas veces lo que nos pasa. Y después entramos en algo que no es menor, que es la diversidad de escenarios y propuestas, que promueven experiencias. ¿Y por qué hablamos de diversidad de escenarios? Y acá yo me voy a poner un poquito más intensa, por llamarlo de alguna manera, y es que no todos tenemos los mismos derechos, no todos tenemos las mismas oportunidades, no todos tenemos las mismas posibilidades de entender lo que nos pasa, de que alguien tenga la paciencia de explicarnos, el tiempo de explicarnos, y después ir a un lugar donde nos contengan con todo eso, ¿sí? Entonces, bueno, la diversidad de escenarios también es una oportunidad y ampliar los derechos, ¿no?, de las personas más vulnerables, sí, también de las personas obesas y con sedentarismo, en situación de sedentarismo, ¿sí? Porque acá entraríamos en algo mucho más grande que podría ser la inclusión, que merece todo un seminario aparte, ¿no? Pero que la realidad es que no están incluidos. Entonces, en el momento de, como decía Mateo, de que uno entra al gimnasio solito, con toda su condición, no es fácil, ¿sí? Entonces empezamos un camino hacia ese cambio de perspectiva, de intervención, de abordaje. Y empezamos a entender que, como decía Mateo, había un abismo entre la propuesta del ejercicio físico y el entrenamiento y del lugar donde partíamos. Y el lugar donde partíamos exigía una reformulación de ese abordaje de la actividad física. Y empezamos a incursionar en lo que tiene que ver con las experiencias corporales. Esas experiencias corporales tienen que ver con entender ese movimiento, como decía Mateo, de me levanto, me agacho, me paro, tiendo la ropa, junto los zapatos, intento vestirme. Todo eso son experiencias que yo tengo, pero muchas veces no las tengo. Y muchas veces tengo más fantasías de lo que no puedo, de lo que realmente sucede. Hace muchos años que no me calzo. Hace muchos años, y les estoy relatando cosas que vivimos nosotras, hace muchos años que no me baño de una vez sola, profe. Yo me baño de a partes. Me siento y me voy mojando y cuando me canso freno y se congelan y después vuelven de nuevo y no se visten solos. Y muchas veces usamos pañales para dormir porque no llego al baño de noche. Y necesito a alguien que me ayude a levantar. Entonces partimos de una base compleja. Pero para empezar a entender nuestro cuerpo y nuestra vida como una experiencia corporal, hay alguien que nos lo tiene que mostrar, y esa es la motivación de la que partimos, de lo extrínseco. Esa motivación que viene de afuera y nos enseña a ver, nos invita, nos estimula, nos acompaña en los primeros pasos, nos saca del miedo paralizante. ¿Para qué? Para llegar a esa motivación intrínseca de darle valor a lo que hago, de ir conquistando pasito a pasito donde quiero llegar. Tal vez a una actividad física, tal vez un entrenamiento, sí, ¿por qué no? ¿Sí? Pero también una calidad de vida no sedentaria, que es diferente, ¿sí? Y que a eso es a lo que apuntamos.
Se utiliza la estrategia de emergentes en el programa que trabajamos y creo que es muy importante en general, porque cuando nosotros escuchamos, nosotros estamos trabajando junto con el otro, como médicos, como nutricionistas, como deportólogos, como a trabajadores sociales, como lo que sea, profes, psicólogos, las cosas emergen, los problemas surgen, y si nosotros aprendemos a escuchar, a mirar y a estar al servicio de esos emergentes, empezamos a ver que desde lo grupal es riquísimo, porque lo que emerge de un compañero activa a todos los demás, y la resolución que se le da a uno puede ser una resolución posible para mí. Entonces empieza a enriquecer rápidamente ese acervo de intervención que se hace. Es un proceso que estimula la autoevaluación, como decía Mateo, fundamental. Sí, la autoevaluación tiene que estar siempre, porque es el que me va a decir qué me pasa, qué es lo que siento, qué es lo que me paraliza, qué es lo que me estimula, qué tengo que atender, cuánto se me duermen las manos, las piernas, cuánto me agito cuando voy al baño. Esa autoevaluación tiene que ser permanente para nosotros poder intervenir sobre eso. Y después una construcción de un espacio de desarrollo personal. ¿Qué quiere decir de eso? Que nosotros tenemos que poder llevar a la vida diaria esto, fuera del centro, fuera y lejos del especialista y del profesional, que me está acompañando, aunque sea permanente, ¿sí? Tiene que haber un espacio de desarrollo personal, en el que yo en esta motivación extrínseca, todos los días me desafío un poquito, ¿sí? Hacemos un juego a veces que es tirar los palillos al piso, y que para colgar la ropa tengo que ir a buscar el palillo para colgar la ropa. Y son juegos que hacen ellos, pero que en realidad empiezan a crear para salir de ese sedentarismo. Cuando nos metemos más puntualmente en la educación física, es sustancial consolidar la grupalidad. ¿Por qué? Porque ellos están muchas veces ajenos a ser parte de la sociedad y de una construcción conjunta. Están muy solos. Muy solos en lo que sienten, en lo que piensan, en lo que entienden. Están paralizados, ¿sí? Las coevaluaciones, cuando hablamos de coevaluaciones, son conjuntas, ¿no? La evaluación por parte del equipo, que lo hacemos todos juntos, ¿sí? Desde el momento que entran hasta el momento que transitan, hasta cuando se van. Junto con ellos. Aprendemos a ver, a entender, a evaluar. Los procesos de adaptación, tanto en tierra como en agua, tienen que apropiarse del espacio, tienen que estar confiados, tienen que entender que es un espacio que está para brindarle posibilidades. No siempre tienen experiencia en agua, entonces se hace todo un camino para adaptarse a ese agua y que sea un espacio de desarrollo personal, también como el gimnasio o una caminata afuera, ¿sí? Un reconocimiento y desarrollo de los distintos tipos de capacidades. Empiezan a ver, a entender, a autoevaluar, como decía un poco Mateo, todo esto que desde la teoría es fácil, pero desde la práctica no. Ellos no entienden por qué duelen las piernas, muchas veces cualquier persona, aunque no sea obesa, no entiende, porque a mí me duelen las rodillas. Profe, y sabe que a mí me pasa que cuando me quiero parar o cuando recién me levanto, no me puedo mover. Tengo que estar un ratito en la cama para después pararme. No es condición exclusiva de las personas con obesidad. Es de gente que está alejada de conocer y de entender lo que le pasa y cómo funciona la cosa, ¿sí? Y estamos hablando neta y exclusivamente de... Vieron que yo puse educación física, porque creo que es un proceso educativo, que deberíamos transitar todos los profesionales promotores de la salud, no solo los profesores de educación física, no solo los profesores de nada. Cualquier profesional que esté a cargo de promover la salud tiene que saber educar. Es fundamental. Y si no, los usuarios, los pacientes, debemos exigir que nos expliquen, que nos lleven a comprender lo que nos pasa para poder ser parte de ese cambio. Rango perceptivo motrices. Desde lo muy práctico ponemos del 1 al 10. ¿Cuánto te duele? ¿Cuánto te pincha el pecho? ¿Cuánto ardor sentís? ¿Cuánto miedo te da? ¿Cuánto inseguro te sentís?
¿A qué velocidad sentís que caminaste? ¿Podrías haber caminado mucho más? Del 1 al 10, ¿cuánto más podrías haber caminado? Todo eso empieza a darnos una visión objetiva de lo que me pasa. Porque la fantasía vuela rápido. Me duele, porque no voy a poder, porque del 1 al 10, ¿cuánto te duele? Y cuando ellos tienen que hacer ese trabajito, la cosa cambia. Del 10 que estábamos disparados pasa tal vez a un 8 o a un 7. ¿Sí? Funcionalidad. No va en la repetición, no va en el entrenamiento, todo lo que decía Mateo. Va en una calidad de vida. Yo tengo que lograr autonomía funcional. Y nosotros vamos en pro de eso, vamos en búsqueda de eso, ¿sí? En que la persona logre su independencia, logre su autonomía. Pararnos, agacharnos, sentarnos, levantarnos de la cama, vestirnos, ¿sí? Acá contamos, gracias a Dios, y esto sería sustancial para cualquier equipo, estar al servicio de otros profesionales. Más allá de todo, nosotros tenemos terapistas ocupacionales que no son parte del equipo de trabajo del programa SER, pero cuando tenemos que echar mano, enseguida vamos a decir, necesitamos que nos den una mano con esto. Nos está pasando esto, no se puede calzar. Danos estrategia para que se pueda calzar. Que se venga una hora la semana que viene que nosotros trabajamos sobre eso. No somos omnipotentes, tenemos que ser profesionales muy humildes para esto, ¿sí? Una autoevaluación constante, ¿sí? Para saber lo que él necesita para poder avanzar, ella necesita para poder avanzar, y una búsqueda del espacio propio para la independencia institucional. El médico no es el que sana, el profesional no es el que tiene todas las herramientas para. Nosotros estamos al servicio de, y ellos tienen que poder salir y buscar ayuda cuando la necesitan y tenemos que poder estar ahí. Vamos a suponer que somos nosotros ahora los usuarios, ¿no? Las personas sedentarias y con obesidad, con mucho dolor. Vamos al médico muchas veces por las comorbilidades. Y se observa esto que decía Mateo de tenés que ir a ver a un nutricionista, tiene que bajar de peso, tiene que hacer ejercicio, tiene. Bueno, primero que nada tenemos que entender que tenemos que ser muy empáticos, porque nosotros también conocemos muy poquito de su situación, solo lo leemos desde lo profesional. Desde lo consciente sabemos poco. Muchos de nosotros tal vez, más los profes de educación física, no tenemos una conciencia muy evidente de lo que es ser sedentario. Muchos somos activos por naturaleza, hasta hiperactivos se podría decir en mi caso, ¿no? Yo le decía a Celia, veía la escalera mecánica y soy de las que pienso cómo activo a la gente para subir corriendo la escalera mecánica, ¿no? O sea, entonces, bueno, hay que aprender, hay que escuchar. Y bueno, muchas veces debemos estar atentos a que tal vez el profesional que acompaña es un médico, un psicólogo, un nutricionista, un profesor de educación física, pero si podemos conformar un equipo o por lo menos mantenernos en comunicación, sería ideal. Un llamadito de teléfono, un mail, lo que sea, en el momento que nos encontramos trabados, ¿sí? Y saber que cuando yo le digo a la persona, usted tiene que salir a caminar, empiece a moverse, por poquito que sí, empiece a moverse, yo lo satirizo un poco porque es como ellos te los cuentan, ¿no? Yo les voy a contar algo que es muy gracioso y que me lo anoté porque lo saqué literal de ellos, y es que ellos dicen, ay, te dicen salí a caminar, ¿no? Y yo pienso por adentro, Vale me dice, me empiezas a apuntar en el pecho que siento que voy a infartar. Y tengo miedo de infartar ahí en la calle. Y después digo, salgo una cuadra, porque dicen, salí una cuadrita. ¿Y si no puedo volver? Vale, tengo pánico de quedarme ahí parado y no poder volver, acalambrarme y quedar duro ahí y que la gente te mire diciendo, mirá porque ellos te lo dicen, mirá este gordo que salió a caminar, ¿sí? Y ahora quiere ponerse a salir a caminar. O estás comiendo una manzana y te dicen, mirá cómo está y se come una manzana. O sea, nada juega a favor, nada gente juega a favor, ¿sí? Y ellos te dicen, bueno, salgo a caminar, voy a intentar salir a caminar, y le meten toda la gana, ¿no? Y ahí te dicen, y entras a transpirar, ¿vale? Y la gente te ve que transpirás, y que se te mueve todo, se te mueve la panza, se te rozan las piernas, te empieza a arder, se te hinchan los pies,
te duele la espalda, la columna, los pies, y vos decís, loco, ¿cómo hago, entendés? Para convencerlos que está bueno. Y bueno, y ahí tal vez podemos empezar a decirle, está bueno que te muevas un poquito, empezá a mover los pies, a mover las manos, tocate las rodillas, acariciate las partes del cuerpo, todo chiquito, todo poquito, que ellos se vayan animando, ¿sí? Agarrate de una silla, tenemos que estar 10 minutos parados, agarrate de la silla, da la vuelta a la mesa y sabé que tenés la mesa y la silla para agarrarte. No es poquito para una persona que hace mucho que no camina y que tiene 40, 50 kilos de sobrepeso, que hace 15 años o más que lo ayudan a levantarse de una silla o a pararse de la cama. ¿Sí? Eso nos va a dar conciencia corporal progresiva. Se los va a ir acercando a ellos mismos, a lo que sienten, a lo que les pasa, a saber que son promotores de esa conciencia, de esa posibilidad corporal de sus capacidades. Ellos son los dueños de sus capacidades. Y hay que empoderarlos, no hay otra. Es el camino, empoderarlos, ¿no? Les va a empezar a dar un registro tónico-postural, van a empezar a entender que hay un factor que es higiénico y que tienen que atender. Cuando me duele, ¿qué hago? ¿Cómo lo ayudo cuando me duele? Puede pasar esto, cuando empieces a caminar te puede pasar esto, y podés hacer esto otro, y podés descansar de esta manera, y podés usar un poquito de hielo, y acordate que tenemos que tomar agua, y date tiempo para respirar. Si te pones nervioso, respirá, tranquilízate, regulá todo eso que te está pasando, ¿sí? Hablamos, de adquisición de capacidades funcionales y desarrollo de capacidades específicas. También es progresivo. Las capacidades funcionales, todo lo que decía Mateo, ¿no? Empezar a caminar, empezar a adquirir de a poquito fuerza, específicas, ¿no? Para esa funcionalidad y esa autonomía. Es un proceso que duele. A las personas con obesidad les duele salir del sedentarismo. Gente, les duele. Físicamente es frustrante, es bravísimo, ¿sí? Entonces hay un antes y un después de empezar a caminar y tenemos que estar ahí, ¿sí? Hay un impacto real osteoarticular y hay una herramienta que también es un privilegio hoy en este mundo, que es la posibilidad del espacio acuático, del medio acuático, que es espectacular. Hay un antes y un después y podemos buscar los beneficios en 150.000 videitos de YouTube del medio acuático, pero nosotros queremos mostrarle algo. Es esto. El medio acuático tiene la contención física real de un volumen gigantesco de agua que me rodea, que es más grande que yo. Primero que nada, nos invita a un primer paso, que es a destaparnos. El sacarse la ropa o parte de la ropa para entrar al agua es un universo, gente, un universo. Cuando ellos entran al agua, el peso corporal prácticamente, como hay un factor negativo, desaparece. No tenemos ese machaque de la gravedad, desaparece el dolor de las articulaciones, de los huesos. Empieza el juego por naturaleza, la parte recreativa, la diversión, la mirada, la necesidad de controlar lo respiratorio, ¿sí? Todo el cuerpo para estabilizarme. Tengo que involucrarme todo adentro del agua, porque el pequeño movimiento que hago tiene una respuesta y me mueve del lugar donde estoy. Y eso es mágico, mágico. Hay un antes y un después del agua. Un antes y un después del agua. Ellos te dicen, mira todo lo que puedo hacer dentro del agua. Y le digo, ¿viste lo que podrías hacer si no pesaras tanto? Te dicen, pero mirá la pierna hasta donde la levanto, mirá cómo me muevo. Y ahí nosotros, sin decir nada, empezamos a trabajar lo cardiovascular, la flexibilidad, la resistencia, la higiene, la coordinación, lo tónico postural, lo perceptivo,
sin que ellos se enteren de nada, ¿no? Pero cuando queremos jugar están corriendo adentro del agua y metiendo brazo como loco para poder llegar a donde quieren, ¿no? Agotados también, ¿no? Te dicen agotados. Y cuando van a salir te dicen, volvimos al mundo real, ¿no? Con una tristeza que es la que los acompaña todos los días, ¿no? Acá tenemos unas fotos de cosas que son fundamentales para nosotros. La diversión, el juego, la diversidad de escenarios, el apoyarnos, el reírnos, y hay una foto que ustedes van a ver que están todos sentados, que estamos haciendo un trabajo de meditación, de escucha, de visualización, de respiración, de control de ansiedad, porque somos un todo, y no se puede mirando solo una parte, no somos una máquina, y a veces los bloqueos no están en cuánto yo me puedo mover, sino en el miedo que tengo que vencer para moverme. Y los vamos a invitar a ver ahora después, pero primero, esto es para todos, ¿no? Es una frase que elegimos con Celia, y no es solo para las personas sedentarias, es para las personas sedentarias, para los equipos promotores de salud, para cada uno de nosotros que estamos escuchando y mirando esta presentación. El secreto del cambio es enfocar toda tu energía a vos usuario, a vos médico, a vos institución, no en la lucha contra lo viejo, sino en la construcción de lo nuevo. Tenemos que poder mirar para adelante, aprender de todo lo que hicimos, pero reconstruir, reinventarnos. Solo no se puede. Y tenemos muchas estadísticas, muchas gráficas, muchos resultados, como decía Mateo, porque lo hemos hablado con él y tenemos el mismo enfoque, pero los resultados son cada vez peores. Así que hay algo que no está funcionando con todo lo que investigamos, todas las gráficas que tenemos y todo lo científico que se ve de la cosa, ¿no? El pelo al huevo que estamos buscando, y nos reíamos un poco de eso, ¿no? Tenemos que tener una mirada más amplia sobre todo esto. Y acá hay un videíto que mientras tanto que se los muestro, se los voy contando. Ellos son Teresa y Raúl. De regreso. Teresa y Raúl entraron en el programa en el 2018 con un gran sobrepeso. Pide una sonrisita para la cámara. Más de 70. Tienen más de 70. Menos de 80 porque Teresa nos dijo que lo aclarara. Teresa nos pidió que aclaráramos que tienen menos de 80. Y ellos entraron al programa diciendo que disfrutaban de los nietos. Su vida empezaba y terminaba en disfrutar de los nietos. Y evitar enfermarse mucho, básicamente. Esto lo hacen en el río Santa Lucía ahora, 2 veces por semana, como un espacio recreativo, como una actividad en sus momentos de ocio. Hacen más de 8 kilómetros en kayak. Teresa hoy es una de las personas longevas que hace en aguas abiertas kayak. Imagínense que es un orgullo. Un orgullo para nosotros. Bueno, nos vemos. Nos pidieron compartir esto, que no, perdón, no sé cómo salir de esto, ahí va. Nos pidieron compartir esto porque lograron calidad de vida, entendieron que el sedentarismo iba en contra de su calidad de vida, desde todo punto de vista, desde toda la expresión que tiene una mala calidad de vida, que conlleva tristeza, que conlleva aislamiento, que conlleva enfermedad, que conlleva dependencia, que conlleva muchas veces esperar que la vida pase. Sí, que pase, o que pase algo que lo finalice. Entonces yo no me quiero ir hoy de tomar el ejemplo de que cuando nosotros invitamos a un cambio, invitamos a cambiar la calidad de vida y invitamos a disfrutar de estar vivos. Invitamos a estar vivos. Y bueno, para llegar a eso que vimos recién de Raúl y Teresa, tiene que haber un antes por parte de los profesionales y promotores de la salud. Una autocrítica, una postura de humildad, de necesitarnos mutuamente entre todos y de saber que tenemos que estar al servicio, porque no conocemos todo.
solo tenemos algunas herramientas y tenemos que desarrollar el doble de las que sabemos. Porque es lo que hacemos nosotros como equipo. Discutimos más de lo que llevamos a la práctica, sí, discutimos más de lo que llevamos a la práctica. Hasta pensamos en las palabras que se van a utilizar, con mucho cuidado a veces. Y bueno, ahora yo leía un poquito esto porque no me quería ir sin pedirles paciencia. Es un camino muy largo salir del sedentarismo, es un camino, y de la obesidad, es un camino complejo, es un camino lento y que tenemos que saber acompañar, porque son pequeños pasitos que vamos construyendo para cambiar todo esto, para poder construir algo nuevo, ¿no? Y lejos de salir de la obesidad es salir del sedentarismo, lejos de salir de una situación de obesidad y de sedentarismo es mejorar nuestra calidad de vida, porque después se despiertan otro montón de cosas si no lo atendemos bien, que son igual de perjudiciales. Así que bueno, no mucho más, estamos a las órdenes, como decía Mateo, en todo esto están nuestros contactos, para cualquier consulta de cualquier colega, de cualquier compañero que necesite dar una mano. Solo de ponernos en contacto con Mateo y hablar para preparar todo esto, nos encendemos, ¿no? Nos encendemos porque es difícil conquistar a una persona e invitarla al cambio si uno no está convencido, si uno no está encendido. Entonces, bueno, muchas gracias por esta oportunidad y estamos a las órdenes para las preguntas. Sí, la verdad es que esto ha sido excelente. Esta sesión que la coordinó Mariel Grosso, que es licenciada en nutrición y que no quería expresarse, me dejó el lugar a mí, la verdad es que el conocimiento y el entusiasmo que nos han dado es fantástico, ¿no? Las licenciadas en educación física me han hecho pensar mucho, ¿no? Porque me encantó cómo lo plantearon. Dice, cada uno, como profesionales, estamos construyendo con un ser humano. Quiere decir que cada uno, eso lo podemos, ustedes lo hacen y nosotros lo tenemos que hacer también, ¿no? Construir con, ayudar a enaltecer, a ayudar a que pueda lograrlo, porque como decía, es una enfermedad, no está quizá en las fuerzas, pero sí en el entusiasmo, sí en el abrir esas ventanas que le dan esperanza a que pueda. Lo que decían que tenían miedo en qué tengo que hacer para moverme. Anoté esa frase, ¿no? Que el paciente tiene miedo. A mí la verdad es que me gusta profundizar, porque es la médula del trabajo de cada uno, profundizar en el paciente, la voz del paciente, qué dice el paciente, qué necesita el paciente, qué necesita la persona que vive con obesidad. Y que nos decían, ¿no? Que nos llevan a comprender qué pasa, porque ese tiempo que lo tienen ustedes y a veces lo utilizan muy bien, ¿no? Porque están acompañando siempre, también los otros profesionales de la salud lo tenemos que tener. Todos, desde el que hace una ecografía, como les decía hoy, una ecografía que no, en una persona con obesidad, y es difícil, el problema no es la persona, el problema es el profesional y el aparato. Entonces, la falla siempre se la depositamos en el paciente cuando tiene que ser al revés. La falla es del profesional, porque tenemos que buscar los medios adecuados para ayudar a esa persona a hacer lo que tiene que hacer. O lo que le conviene hacer. Y más aún, tenemos que tratar de que esa persona se convenza. Y eso es lo más difícil, ¿no? Es el punto de que hablaban de qué hacer para mover, para incitar, para estimular, para entusiasmar a una persona que tiene una condición sedentaria, que no le ayuda para nada y sabemos que no le ayuda, pero bueno, de a poco, como decías, es un camino muy largo y complejo.
Y es, así como es la obesidad, así como es la enfermedad que tienen, es que los pacientes tienen. Los pacientes no reconocen que tienen una enfermedad, entonces la cargan con un pesar que los lleva a aplastarse. Es eso de no lograr su autonomía, es terrible, porque cuando logran atarse los cordones del zapato, es un gran avance. Todo lo que describieron ustedes es muy triste, pero es un conocimiento profundo, lo que describieron a propósito de la discapacidad, ¿no? De la discapacidad, de la falta de habilidades diarias, y lograr la autonomía es fantástico. Como el video que pusieron al final, ¿no? Es lograr con gran satisfacción. Claro que es la satisfacción del paciente, pero la de ustedes también, y tuyas también, Mateo, cuando logras que un paciente mejore, que entre en una condición física saludable. Hablen porque yo solo los tengo que hablar. Yo quería decir una cosa, en lo que, la verdad, primero me saco el sombrero, espectacular. Me encantó haberlas escuchado, tengo ganas de trabajar con ustedes. Sí, después hablamos, algo vamos a hacer. Pero lo que quería decir del tema de la funcionalidad, más allá de la obesidad, sí o no, también pasa mucho en personas no obesas. Tenemos una cabeza, una formación de esquivar a veces los problemas. Entonces, necesito la baranda de la escalera, necesito algo para levantarme, y voy sin darme cuenta, ayudándome de algunos objetos que con el poder del tiempo, y esa variable vaya que es importante, terminan generando una disfunción. Entonces no es que un día no me puedo atar los cordones, no pasó de un día para el otro, y eso pasa en pacientes flacos, súper flacos, ¿no? Que tienen unos temas de rigidez articular, y que un día empezaron a usar calzado con velcro. Primero usaban un calzador, primero calzado con velcro, después un calzador, después un tercero, una persona que lo tenga que atar los cordones. Y eso nos pasa en un montón de funciones que sin darnos cuenta pasa. A mí me pasó. Yo estudiando medicina, estando sentado, paradójicamente estudiando medicina sin cuestionármelo, no tenía ni idea, estudiando medicina, estudiando el pelo del huevo, muchas veces de las cosas grandes, tuve un déficit de flexibilidad que al día de hoy lo veo como un problema. Yo estoy viendo, si me veo que llego a pasar los años, voy a tener un problema. ¿Y cómo me pasó eso? Y estaba en una silla, 8 horas, 10 horas, ¿hacía algo para cambiarlo? No, hacía fuerza, aeróbico, no trabajé la flexibilidad. Y así, con los obesos, por 10.000. Entonces, bueno, tenemos que mirarnos a nosotros mismos. Y lo otro que me encantó es la parte social. Uno dice, no, la actividad física es un problema de los ricos. Ni ahí. Es un problema de todos. Obviamente influye mucho la posición socioeconómica, y ahí como hay medidas que salen de uno y medidas que tienen que venir del contexto, ¿no? Cuanto más complicado es nuestra realidad, más necesitamos ayuda del contexto. Y ahí entramos en un tema de educación, en un tema político, en un tema de infraestructura, tal cual, le vamos a pedir que camine a una persona que sale y andan los tiros en la esquina de la casa. Entonces, bueno, la verdad, me saco el sombrero. Me encantó la presentación. Esto que comentaba Mateo de no poder calzarse, nos pasa a veces con pacientes que no son tan obesos y llegan con bastón a la clase y empiezan la clase, cuelgan el bastón y se ponen a subir un espaldar. ¿Ah? Y personas de más de 70 años. Se bajó el espaldar, lo subió, bajó 3 veces y después se va de la clase y se olvida del bastón. Se olvidó el bastón. Cómo pasó, se olvidó el bastón y de tener que ir atrás, che, mirá que te olvidaste el bastón. Eso es impresionante. Y lo del contexto social, en el caso nuestro, por el lugar donde trabajamos, es sumamente importante tenerlo en cuenta. Es muy difícil, como decís, no tengo una vereda para salir a caminar. El tema de la nutrición, no tengo más que arroz y fideos y alguna verdura, con suerte papa y boñato y zapallos, y está barato. Entonces es muy difícil a veces esa única mirada que se le da de las cosas sin ver el todo y sin ver todo lo que hay alrededor de esa persona y de esa familia y de toda esa casa. Es un mundo aparte.
Ahora también, y paradójicamente, la actividad física, y sobre todo cuando uno la inculca a edades tempranas, es un medio para generar una distracción, un gusto por vivir, ¿no? Un placer por lo que uno puede hacer sin plata. Uno tira una pelota de trapo y los pies descalzos y vamos arriba, somos todos iguales y jugamos con una pelotita. Ni que hablar, que la parte socioeconómica, no quiero meterme en ese tema, pero hay un tema de cabeza, de educación, de cambio en nuestra forma de ver. Un tipo, cuando lo van a, siempre pongo el mismo ejemplo, es viejo, a uno lo van a operar del corazón, y viene el cirujano cardíaco con bicicleta. ¿Qué piensa uno? Uno prefiere que caiga en un vehículo de alta gama, ¿no? Yo preferiría que me opere un tipo que caiga en un vehículo de alta gama. Claro, yo quiero este. No, yo quiero el de la bicicleta. Bueno, vos estás pensando afuera de la caja, no es la mayoría de la gente. No es la mayoría. Otra cosa que nos reíamos mucho con Celia es que cuando a veces estos que se dejan el bastón y se van, ¿no? Te dicen, porque los primeros 3 meses es pasar por él, no puedo. Y nosotros tenemos la suerte de que tenemos a la psicóloga que se les para al lado y camina con ellos y le dice, a ver, contame por qué no podés. Y ahí arranca, ¿no? Y cuando esto tiene todo un sistema, bueno, que los médicos lo derivan, llenan un papel, eso va al centro, toda una historia, ¿no? La cuestión es que los médicos cuando leen de qué se trata el programa y ellos tratan de decirle, nosotros queremos ir a este lugar, dicen, no, pero eso en ACE no existe. Eso no debe ser de ACE, no debe ser gratis, ¿no? Y entonces cuando ellos vienen te dicen, ¿pero esto es gratis? Sí, esto es gratis. Esto es gratis, usted va a entrar a la piscina, se va a bañar, va a hacer ejercicio, va a tener nutricionista. Dice, no, ¿por qué esto? Esto es increíble, ¿no? Hasta que vos le decís, bueno, ahora viene tu parte, ¿no? Esto es increíble, tu parte va a ser la increíble. Tenés que aprovechar todo esto para que funcione, ¿no? Nada de esto funciona si vos no funcionás. Entonces, es bien interesante verlos y hoy replantearnos. Hace muy poquito estamos viendo la necesidad de que el acompañar sea para siempre muchas veces. Nosotros no podemos contener a la persona siempre dentro del programa, pero puede haber un espacio de encuentro. Porque es algo que van a tener que atender toda su vida, como decía Adela recién, como cualquiera de nosotros. Mateo toda la vida va a tener que trabajar la flexibilidad, yo también. Toda la vida, ¿sí? Nada más que si estamos atentos a que cada vez estamos más cortos, es más fácil. Pero tenemos que aprender a verlo, porque si no, no hay vuelta. Y en el caso de las personas obesas, y muy obesas en estos contextos, como nos ha pasado en el caso de Teresa y Raúl, ellos se vinieron en el 2018, y seguimos en contacto, pero no está esa instancia de seguirnos vinculando, no sé si ellos no tienen interés. Entonces, y mucha gente se queda por el camino, o estuvo motivada ese año y medio, y al no tener la contención que tenía, es muy difícil continuar. Entonces, es importante ese seguir acompañando, o en realidad que sepan que hay un lugar donde pueden acudir si me pasa algo, que puede ser mi médico de cabecera, si tengo confianza, puedo ir y decirle, che, mira, me está pasando esto, puedo volver a hacer tal cosa, o sea, que hable nomás con él, que tener un lugar de referencia para nomás poder hablar y contar qué pasa. Y aquí hay un tema que es súper importante, que es, a mí me gusta esto, ¿no? Que las políticas siempre son buenas y que aquí está el paciente. Hay un gap. Tenemos que hacer llegar esas políticas que quieren disminuir la pandemia de la obesidad, en este caso, al paciente, porque si no, nunca se va a revertir la pandemia. Entonces, yo quería hacer 2 anotaciones. Una, que esto que decía, ¿no?, del miedo, de la inseguridad, de la falta de autonomía, que es largo, que pesa, que es crónico en las personas que ustedes ven. ¿Qué tal cuando tenemos una obesidad infantil creciente?
Entonces, urge esto, es algo que es grave. Sabemos cómo es el futuro de esos niños y cómo tenemos que actuar ahora, ya. No solamente previendo la obesidad infantil, sino tratándola, diagnosticándola. Primero previéndola, haciendo la prevención, luego diagnosticarla y luego tratarla, pero eso es todo rápido, ¿no? Para que no se desarrollen los factores de riesgo para el desarrollo de enfermedades no transmisibles en niños ya con diabetes, ¿no es cierto? Esto es fundamental. Y entonces acá quería decir que estamos en una intersección de distintos puntos importantes. Uno son las políticas de la salud. La otra es la investigación y la aplicación clínica. Esto es un nodo que hay que considerar, hay que actualizar y tienen que existir, se tienen que establecer vínculos de trabajo conjunto, porque si no, es lo que estamos esperando, que Mateo, todos habremos vivido eso, Salud para Todos en el año 2000, y lo seguimos esperando. Entonces, ¿cómo unir esas metas de políticas de la salud con el paciente? Bueno, estableciendo vínculos, porque ustedes dijeron algo muy importante, que es establecer vínculos con la comunidad, y Mateo también lo reafirmó. Es la comunidad, son todos, desde la ascensorista, siempre digo lo mismo, la ascensorista que le dice al paciente que tiene una obesidad, suba por la escalera que le va a convenir. Eso es no meterse en el problema de ese paciente, que capaz que no puede subir por la escalera por distintas razones, y si no hay esa empatía, esa comprensión, esa apertura, ese conocimiento que el paciente tiene una enfermedad y que lo tenemos que apoyar, no podemos avanzar. Por ahí, esto que estamos haciendo, un encuentro científico, una actividad que permite el conocimiento, permite difundir el conocimiento que queremos a más profesionales que tienen que estar comprometidos cada vez más, pero si no saben el cómo, es difícil llegar a actuar. Entonces, no sé si tenemos alguna pregunta, Ricardo, específica, porque nosotros nos entusiasmamos, copamos todo. Sé que hubo muchos agradecimientos y felicitaciones para cada uno. No quiero que alguno de ustedes se quede con algo que quiera decir y no lo diga. Así que, bueno, espero eso para terminar con el cierre. Yo sí tengo que decir algo. Perdón, Mateo. No, primero las damas. Muchas gracias. Yo lo que sí creo que tenemos que animarnos, tenemos que romper ciertos tabúes y barreras de cómo se trabaja. Cuando nosotros empezamos a escribir esto y trabajábamos en otro organismo, en otro lugar, en otras condiciones, y dijimos, esto tiene que ser diferente, tiene que haber un espacio donde se pueda trabajar de esta manera. Y se presenta un proyecto, no bajen los brazos, esto se lo digo fundamentalmente a los profesionales, de pensarse diferente, de trabajar diferente, de codear al de al lado y decir, me está pasando esto, no sé por dónde ir, está trabado y no sé cómo salir de esto. Tenemos que aprender a trabajar juntos. Yo escucho a Mateo hablar y cuando organizábamos todo esto, y somos un montón que tenemos ansias de apoyarnos y trabajar juntos y formar ese conocimiento lo más completo posible. Entonces tenemos que animarnos. No queda otra. Los invito a eso. Mateo, no sé, Celia, si querías alguna idea. Mateo. No, tocar estas temáticas de estilo de vida siempre terminamos como, ¿no? Mirando el ovillo de lana sin entender por dónde arrancar, ¿no? Y
Estoy totalmente de acuerdo en cada una de las palabras que se dijeron. Ahora, varias veces me pregunté a mí mismo, si vos tuvieras que tomar una decisión, si vos tuvieras un sillón de tomadores de decisiones, ¿qué cambio harías? ¿No? Y yo creo que la educación, y la educación a todo nivel, sería la variable costo-beneficio que nos sacaría a futuro, entre comillas, nos sacaría o que nos permitiría tratar de empezar a mover este barco enorme. Y hablo de educación a nivel inicial, primaria, secundaria, y también la educación del equipo de salud y de los 1000 especialidades que se le ocurra y de los laburantes de cualquier trabajo que haya. Educación en cuanto a ver un enfoque de vida diferente. Y también, si nosotros lo pensamos desde lo físico, uno cuando estudia fisiología entiende el contexto biológico de las personas en la prehistoria, ¿no? Realmente cuando uno piensa las funciones del cuerpo, las entiende en un contexto de naturaleza. Imagínense que nos persigue el tiranosaurio Rex o el depredador que ustedes quieran, ¿no? ¿Quién se salva? Entonces, estamos en un problema funcional terrible y estamos transmitiendo a nuestros niños ese problema multiplicado por 10.000, sin hacer nada. O sea, al día de hoy, y tal vez me estoy equivocando, la formación universitaria de educación física, nutrición, medicina, y bueno, y se me escapa alguna carrera fundamental, ¿no? Fisioterapia, un montón de otras carreras, no hablan de actividad física y salud, no hablan de alimentación saludable. Entonces, si no tocamos esos dos temas, o hablan poco. Entonces, bueno, me parece una lástima, pero tenemos que cortar porque ya el canal se cierra. Y los quiero invitar a la próxima sesión, a todos. Mateo es socio de SUEO, las invito a las licenciadas también para hacer, a Valeria y Celia también, porque tienen mucho que aportar para nosotros, serían muy valiosas en forma activa, trabajar conjuntamente. Para la próxima tenemos opciones farmacoquirúrgicas en el exceso de peso. Y va a estar muy interesante, qué fármacos sí y cuáles no, qué cirugías. Y la alimentación en la vida del paciente bariátrico, que ese es otro tema para hincar el diente y conocer más la vida de ellos y cómo mejorar. Bueno, gracias a ustedes, excelentes conferencistas, muy divertidos, muy entusiastas, y los queremos para la próxima, para otra oportunidad. Gracias a todos los participantes también. Gracias a Mariel, que ha sido la coordinadora de esta excelente sesión.